Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy, en este video tutorial, aprenderemos a usar el paquete estadístico para las ciencias sociales, también conocido como SPSS. El objetivo es conocer de manera general la estructura, así como algunas funciones básicas de esta paquetería, con miras a construir una base de datos y de ello obtener gráficas que expresen el comportamiento de la información que fue capturada en la misma. Cabe decir que con SPSS se pueden realizar múltiples trabajos de estadística, tanto descriptiva como inferencial. En estadística descriptiva se pueden realizar cálculos como el rango de una serie de datos, la obtención de la media, la mediana, la moda, la kurtosis, la asimetría de una distribución de datos, entre otras. Asimismo, se pueden hacer gráficas, ya sea de barras, de pastel, e incluso se pueden obtener histogramas. También se pueden realizar tablas de frecuencias de información con sus respectivos porcentajes. Para la estadística inferencial, es decir, cuando se quiere saber si una determinada correlación de variables es estadísticamente significativa, SPSS nos permite hacer múltiples pruebas estadísticas, por ejemplo, la prueba del chi cuadrada, la prueba T-de-Student, la Kruskal-Wallis, las pruebas de correlación de Pearson y Spearman, entre otras más. La presente paquetería, si bien es cierto, fue creada desde un inicio para realizar trabajo estadístico propio de las ciencias sociales, también se puede usar para las ciencias naturales, trabajos de contabilidad, de administración, de investigación en la química, en la industria, para la pedagogía, entre otras disciplinas más. Cabe aclarar que en el presente videotutorial no se pretende examinar de forma exhaustiva todas y cada una de las funciones del programa a estudiar. Se trata solamente de una introducción general para poder comenzar a usar esta paquetería, donde lo que se pretende aprender es a cómo construir las variables de un determinado estudio que estemos realizando, y con ello poder realizar gráficas, así como tablas de frecuencias de la información de la cual dispongamos. En otras palabras, en el presente video solo aprenderemos algunas cuestiones referentes a la estadística descriptiva. No se verán cuestiones de estadística inferencial, ya que ello nos consumiría mucho tiempo para su exposición. De cualquier manera, para todos aquellos que deseen profundizar en el tema, en la descripción del presente video les dejaré algunos links de otros videotutoriales donde se exploran otras funciones más específicas. Ahora bien, daremos pie al análisis de la paquetería en mención a partir de un ejemplo que he preparado para ustedes. Ahora bien, vamos a abrir el programa SPSS. Una vez que tengamos abierto el programa, podremos apreciar un formato de hoja de cálculo en blanco, muy parecido al programa de Excel. Para comenzar a trabajar, debemos tener claro cómo comenzar a construir la base de datos propiamente dicha. En la parte inferior izquierda, podemos apreciar dos pestañas, una que se llama Vista de Datos y otra que se denomina Vista de Variables. Vista de Datos, que es la pestaña en la que nos encontramos, nos va a mostrar la hoja de cálculo donde vaciaremos nuestra información. Podemos ver que la hoja está conformada por columnas y por filas. Las columnas son las variables, es decir, las magnitudes que pretendemos medir en el estudio. Y las filas aluden a los casos, es decir, a las personas, objetos o cualquier otro tipo de unidades que se pretenden analizar estadísticamente. Para comenzar a vaciar los datos en el programa, primero tenemos que construir nuestras variables de estudio. Para ello vamos a dar clic en la pestaña Vista de Variables. Damos clic y se nos desplegará otra ventana, donde de igual manera se pueden apreciar filas y columnas. Las filas se refieren a las variables a analizar y las columnas a los atributos de dichas variables. Vamos a comenzar a construir una variable como ejemplo didáctico. Para este caso retomaré el reactivo de un cuestionario sobre habilidades para la vida y técnicas de estudio en alumnos de educación secundaria. Se trata de un ejemplo de pedagogía, que es el campo de estudio al cual yo pertenezco, pero de igual modo se pueden usar ejemplos de ingeniería, de química, de biología, de economía, entre otras disciplinas. Las posibilidades son múltiples. Vamos a comenzar a construir la variable. Al atributo que se titula nombre, damos clic en una de las celdas, en la primera celda, y comenzamos a escribir el título de la variable.
Ojo, en este atributo no podemos escribir el nombre de la variable como queramos, ya que de hacerlo de esa forma, el programa no aceptará dicho nombre. Y podemos corroborarlo, damos clic, y en efecto, el programa no nos admitió el nombre de dicha variable, y nos sale la leyenda: el nombre de variable contiene un carácter no permitido. Para que el programa nos admita un nombre válido, debemos escribir este sin ningún tipo de signo ortográfico y o de puntuación. Es decir, no debemos escribir comas, puntos, palabras con acento, etc. Los nombres tienen que ser lo más sencillos y breves que se pueda. Asimismo, cabe aclarar que no se admiten espacios. De necesitarlos, tendremos que utilizar el guión bajo. Para ello escribiremos de nueva cuenta autoconcepto académico con las indicaciones que les he mencionado. En este caso, podemos ver que no se usaron signos ortográficos y o de puntuación, y para el espacio se empleó un guión bajo. Damos clic, y ahora sí, el programa admitió el nombre de la variable. Y seguimos construyendo la variable ajustando los demás atributos de acuerdo a nuestras necesidades. Para el segundo atributo denominado tipo, vamos a dar clic, y se aparecerán aquí un botón con 3 puntos suspensivos. Damos clic ahí. Y acto seguido nos aparece una ventana en la que podemos encontrar diferentes opciones. Por ejemplo, numérico, coma, puntos, notación científica, fecha, dólar, entre otras. Por lo general se conserva la opción numérico, por lo que dejaremos marcada su opción. Damos clic en aceptar. Los siguientes atributos son la anchura y los decimales de la cifra que introduciremos en la base de datos, es decir, lo grande que será nuestro número. En anchura, con número 8, quiere decir que el programa nos dejará introducir un número de hasta 8 dígitos. Si queremos más o menos dígitos, podemos indicarlo en este apartado. Lo vamos a dejar en número 8. En el atributo de decimales, podemos indicarle al programa que admita cifras con décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, etc. Esta función se aplica cuando hay que hacer cálculos muy precisos, como la variación de una moneda contra otra en el mercado de divisas, donde se emplean los valores enteros más los centavos. Asimismo, las cifras con decimales se emplean en casos de cálculo como el factor de reacción de alguna sustancia química, el ciclo de reproducción de una bacteria, entre otras cosas más. Para este caso particular dejaremos las décimas en 0, ya que no las necesitaremos. En el atributo denominado etiqueta, se introduce el ítem, es decir, el reactivo propiamente dicho, así como el nombre de la variable. En este caso, a diferencia del atributo de nombre, que les expliqué anteriormente, aquí sí se admite el uso de espacios, comas, puntos, acentos y demás signos de puntuación. En este caso escribiré un ítem que se encargará de medir el autoconcepto académico del estudiante de secundaria. Por ejemplo, escribiré trabajo mucho en clase. Damos clic y ponemos trabajo mucho en clase con el nombre de la variable, que es autoconcepto académico. ¿Ok? Al leer este ítem, el estudiante de secundaria deberá seleccionar una opción de respuesta de una escala de tipo Likert con 3 opciones de respuesta, las cuales son siempre, algunas veces y nunca. Al leer el ítem trabajo mucho en clase, la o el estudiante deberá seleccionar la opción con la cual se identifique. Por ejemplo, si el estudiante considera que este trabaja mucho en clase, seleccionará la opción siempre. Si percibe que a veces tiene muchas ganas de trabajar y otras veces no, seleccionará la opción algunas veces. Y si se da el caso de que se autoperciba al estudiante como una persona que no trabaja mucho en clase, seleccionará la opción nunca. Para hacer el registro en la base de datos de SPSS de las opciones que eligieron los estudiantes, debemos generar la codificación de las opciones de respuesta de la escala de Likert, ya que SPSS lo que hace es procesar valores numéricos. El programa no procesa las palabras que introducimos si éstas no están vinculadas con algún código numérico. Para poder hacer lo anterior, nos debemos dirigir al atributo que se denomina valores, justo aquí. Damos clic aquí en la ventana que dice ninguna, clic a los 3 puntos suspensivos y se nos desplegará una ventana que se denomina etiquetas de valor. Aquí es donde será la codificación propiamente dicha.
Vamos a comenzar con el ejemplo. En la casilla que dice valor, introducimos el dígito numérico a vincular con la etiqueta de datos. Aquí pondré el número 1. En la siguiente casilla, que se denomina etiqueta, vamos a poner una opción de la escala de Likert que es nunca. Ahí la ponemos. Escribimos la palabra en este espacio y damos clic en el botón que dice añadir, que está justo aquí, y ya queda registrada la etiqueta con su código numérico. Y así le tenemos que hacer con las demás opciones de la escala. Ponemos el número 2 y después la etiqueta algunas veces. Damos clic en añadir y al último metemos el número 3 para la opción siempre. 3 y etiqueta siempre. Y le damos clic en añadir. Ya con esto tenemos la codificación terminada. Todo este procedimiento nos permitirá hacer el vaciado de información en nuestra base de datos, operación que veremos más adelante. Bueno, ya una vez que hayamos terminado, checamos que esté bien la codificación, que 1 sea igual a nunca, 2 igual a algunas veces, 3 y siempre. Una vez que hayamos checado que esté correctamente escrita la codificación, damos clic en aceptar. Ahora bien, cabe decir que en los cuestionarios de opción múltiple nunca falta aquella persona despistada que no responde a alguno de los reactivos del cuestionario, que no sabe qué contestar o bien no aplica en su caso la pregunta que se le está haciendo. Por ejemplo, en un cuestionario donde se tenga apartados donde se hacen preguntas sobre el estilo de vida de una persona casada y el que responde es soltero, las preguntas de ese apartado no aplicarían en su caso. Para poder registrar en la base de datos estos casos cuando lleguen a presentarse, existen ciertos códigos que aluden a los mismos, los cuales se registran en el atributo denominado perdidos, que es el que estoy marcando aquí. Damos clic en la ventana donde dice ninguna, damos clic en los 3 puntos y se nos desplegará una ventana que se llama valores perdidos. En la parte superior nos aparecen 2 opciones, una que se llama no hay valores perdidos y otra que se llama valores perdidos discretos. Le vamos a dar clic ahí como yo lo acabo de hacer hace un minuto y se nos activarán 3 casillas en blanco. En la primera casilla vamos a introducir el número 77. Es un código que significa no sabe. En la siguiente casilla introduciremos el código 88. Este significa no aplica. En la tercera y última casilla introduciremos el número 99, que significa no contestó. Damos clic en aceptar y ya tenemos con esto registrado los códigos de valores perdidos. Y esto los podemos ir metiendo en la vista de datos en caso de que el participante no sepa la pregunta, no aplique para su caso o simplemente no haya contestado el ítem. Ponemos el código respectivo, como ya les había explicado. ¿Qué significa cada código? El siguiente atributo que tenemos a un lado, que se denomina columnas, sirve para modificar el ancho de una columna en la vista de datos. Nos aparece un valor numérico por default, que es el número 8. Si ponemos un número pequeño en este apartado, será más estrecha la columna en vista de datos. Y si ponemos un número más grande, esta será más ancha. Vamos a intentarlo. Si ponemos el valor 2... tendremos en la vista de datos una columna muy estrecha, como podemos apreciar aquí. Como verán, la columna se hizo muy pequeñita. Pero si en esta parte de columnas metemos el número 20, un número grande, vamos a tener una columna un tanto ancha. Podemos jugar con el valor de este atributo hasta obtener el ancho deseado para nuestro trabajo. En este caso dejaré en ancho el número 18. Que para mi gusto es un ancho idóneo y lo podemos apreciar aquí. ¿Ok? En el atributo denominado alineación tenemos 3 opciones. Damos clic y esas opciones son izquierda, derecha o centrado. Esta opción sirve para acomodar la información. Veremos un ejemplo. Introduciré en la base de datos, en la parte donde dice vista de datos, un dígito en una celda aquí. Voy a meter el número 1. Y bien, ahora voy a hacer el acomodado. Por ejemplo, si yo quiero que esta cifra quede en el lado izquierdo de la celda, doy clic en izquierda. Y lo que sucederá es que la cifra se irá hacia la parte lateral izquierda de la celda. Si doy clic en la opción derecha,
Se acomodará la cifra en el lateral derecho de la celda, y si doy clic en la opción centrado, la cifra se quedará en el centro de la celda. En mi caso dejaré esta opción porque es más estética para mi gusto, pero pueden seleccionar la opción que ustedes prefieran. Ahora bien, en el atributo que se denomina medida, que es el que tengo al lado, van a aparecer tres opciones, las cuales son escala, ordinal y nominal. La opción de escala se emplea cuando estamos usando una escala determinada, valga la redundancia, como sería la escala de tipo de Likert, una escala numérica con valores determinados, como por ejemplo la escala de calificaciones que nos dan en la escuela del 0 al 10 para el caso mexicano, entre otras muchas opciones. Como en este ejemplo estamos usando la escala de Likert, seleccionaremos la opción de escala, que es esta que tiene aquí la regla. La opción que se denomina ordinal, que es la que sigue, se utiliza para registrar valores discretos, eminentemente numéricos, por ejemplo, cantidades, ya sea de dinero, de bacterias, de partículas, de animales, etc. La siguiente opción, que se denomina nominal, valga otra vez la redundancia, se emplea cuando estamos preguntando por cuestiones cualitativas, es decir, cuando las opciones de respuesta no se pueden ajustar a una escala, o bien no representan algún valor discreto. Por ejemplo, cuando se pregunta por la religión que se profesa, la ciudad de procedencia, el partido político por el cual se votará en alguna elección, el equipo de fútbol por el cual uno siente predilección, entre otros ítems que tengan que ver con cuestiones cualitativas, reitero. En este caso vamos a dejar la opción de escala. Ahora seguimos por último en la opción que se denomina rol. Esta opción por lo general, en mi experiencia y en la experiencia de mis compañeros, por lo general nunca la modificamos, siempre la dejamos en la opción de entrada. Por lo que para este caso concreto no vamos a hacer cambios en este rubro. Para este estudio vamos a usar una sola variable, pero en los estudios estadísticos reales se emplean múltiples variables, pero el procedimiento de redacción que hemos revisado es el mismo. Hay estudios donde depende del objetivo de donde se llegan a usar 10 variables, 15 variables, hasta 80 variables. Esto depende del objetivo de la investigación que se esté diseñando, que se esté emprendiendo, y el análisis estadístico que se pretende realizar a partir de estas variables. Para este ejemplo solamente vamos a usar una variable, pero les digo, el número de variables depende del objetivo del trabajo que se esté realizando. Y bien, ya tenemos lista nuestra variable de ejemplo, por lo que ya podemos comenzar a vaciar la información de la cual disponemos en la vista de datos. Ahora bien, vamos a dar clic nuevamente en la pestaña denominada Vista de Datos, y ahí lo que haremos es ir vaciando los datos que hemos obtenido de nuestros cuestionarios con base en los códigos que se introdujeron anteriormente en el atributo de valores que tenemos en vista de variables, o sea, estos que tenemos aquí. Vamos a suponer que en el primer caso seleccionaron la opción algunas veces. Escribiremos el número 2. Ponemos el número 2. Y en el siguiente caso se marcó la opción siempre, se escribe el número 3. El que sigue marcó la opción algunas veces, marcamos el número 2. El que sigue marcó la opción nunca, marcamos número 1. Y así nos vamos con el resto de las filas, dependiendo del número de casos que tengamos. En este caso continuaré llenando valores supuestos de cuestionarios que contestó un grupo de estudiantes de secundaria hasta llegar a la fila número 15. Y es así como se va construyendo la base de datos. Uno más contestó que nunca trabaja mucho en clase, otro algunas veces, otro más algunas veces, unos 3 más siempre, unos 2 individuos contestaron algunas veces, nunca, siempre y algunas veces. Y así vamos a ir llenándolo. Si no nos gusta ir llenando la base de datos con base en los códigos numéricos, tal como lo estuve haciendo en este momento, existe otra opción de llenado. Para ello nos vamos a ir a la barra superior de opciones de la paquetería, que es esta que estoy señalando con el cursor, y nos vamos a dirigir al botón que estoy señalando con el cursor, el cual se denomina etiqueta de valor. Damos clic ahí
y podemos apreciar que los números pasan a convertirse en las etiquetas de datos que escribimos en el atributo de valores en vista de variables. Podemos seguir llenando la base de datos dando clic en la celda, como lo voy a hacer aquí, damos clic en esta flechita y nos aparecerán a modo de listado las 3 opciones de la escala que fueron registradas, y ya solo vamos seleccionando la opción que hayan elegido los estudiantes en el cuestionario, por ejemplo aquí nunca. Y así hasta completar el número de casos que tengamos. Este ejemplo lo terminaré suponiendo que en total fueron administrados 30 cuestionarios. Y así le vamos a hacer. Nunca, algunas veces, siempre. Y así nos vamos yendo. Este es en caso de que no nos guste estar relacionando el número con el ítem. Ya así es más sencillo. Simplemente aquí hay que tener cuidado a la hora de llenar. Por ejemplo, si tenemos el cuestionario impreso, checar que coincida lo que dice el cuestionario impreso con lo que estamos vaciando aquí en la base de datos. Siempre que este otro individuo contestó algunas veces, otro estudiante contestó siempre, siempre, nunca, nunca, algunas veces y siempre. Y ya tenemos los 30 casos. ¿Ok? Ahora, una vez que tengamos la base de datos completa con una cantidad considerable de casos a analizar, vamos a generar las tablas de frecuencias, así como las gráficas que expresen el comportamiento de los datos que hemos introducido. Para ello, nos vamos de nueva cuenta a la parte superior de la ventana y elegiremos una opción que se denomina Analizar, que es la que estoy marcando aquí con el cursor. Vamos a darle clic ahí y se nos desplegará una serie de opciones, como podemos apreciar aquí. Como ya les había mencionado al inicio de este video tutorial, en esta ocasión no se pretende analizar todas y cada una de las funciones del programa, por lo que para este caso solo revisaremos la opción que se denomina Estadísticos Descriptivos. Ponemos el cursor ahí y de ahí se desplegarán otras opciones. De esas opciones vamos a elegir la opción que se denomina Frecuencias. Damos clic ahí y se nos desplegará una ventana en la cual se encuentran 2 recuadros. Uno al lado izquierdo, donde se encuentran las variables de nuestro estudio, y otro en el lado derecho, que se encuentra en blanco. Esta opción aparece ya que hay estudios en donde se manejan, como ya les había dicho, hasta 80 variables o incluso muchas más, pero solo se pretenden analizar unas cuantas de ellas, por lo que la herramienta nos permite seleccionar solamente aquellas variables a las cuales se les hará una tabla de frecuencias, así como su respectiva gráfica. Para ello debemos seleccionar la variable de interés, en este caso ya está seleccionada, que es trabajo mucho en clase. Una vez que haya sido seleccionada la variable, vamos a darle clic a esta flecha que está entre los 2 recuadros. Damos clic y podemos darnos cuenta de que la variable seleccionada que se encontraba en el recuadro izquierdo pasó ahora al recuadro derecho para su análisis. Una vez hecho esto, podremos apreciar que en el lado derecho del recuadro hay 5 botones, los cuales son Estadísticos, Gráficos, Formato, Estilo y Bootstrap. Las últimas 3 opciones, Formato, Estilo y Bootstrap, por lo general no se le hacen modificaciones, por lo que solo revisaremos los primeros 2 botones, los cuales son Estadísticos y Gráficos. Vamos a dar clic en Estadísticos y nos aparecerá otra ventana en donde se nos pregunta qué tipo de operaciones deseamos que realice el programa. En primera instancia tenemos un recuadro que se denomina Valores Percentiles. Este tipo de datos se solicita cuando estamos manejando bases de datos muy grandes, por lo general de más de 5000 casos. Por ejemplo, en el caso de mi carrera, la pedagogía, se requieren datos en cuartiles o percentiles cuando se estudian casos de deserción escolar, rezago educativo, financiamiento de las escuelas, entre otros casos donde se estudian grupos de población muy numerosos. Para este caso particular no se seleccionará ninguna opción de este apartado, ya que solo contamos con 30 casos en la variable a analizar. Otro apartado de la ventana que se denomina Tendencia Central, y aquí sí se pregunta si deseamos que el programa se obtengan datos de estadística descriptiva como lo son la media, la mediana, la moda y la suma. Son datos que nos son de utilidad para conocer cuestiones descriptivas de comportamiento de nuestros datos.
Para nuestro caso en particular sí nos sirven los datos de tendencia central, por ende vamos a seleccionarlos todos. En una opción que sigue, que se denomina dispersión, se va a preguntar si deseamos obtener información como por ejemplo la desviación estándar, el rango, la varianza, el error estándar de la media, el mínimo y el máximo. Para este ejemplo solo seleccionaremos que se calcule el rango y la desviación estándar. Ya en una última opción tenemos este recuadro que se denomina distribución. En este se nos pregunta si queremos obtener la simetría y kurtosis de la serie de datos a analizar. En este caso seleccionaremos ambas opciones y para finalizar vamos a dar clic en continuar. Ahora bien, vamos a dar clic en la opción que dice gráficos y nos aparecerá otra ventana donde se nos pregunta qué tipo de gráfico queremos que nos haga el programa. Si queremos que no nos realice ningún gráfico, si queremos que se realicen gráficas de barras, de pastel o gráficas circulares, o bien un histograma. En este punto cabe aclarar que no podemos seleccionar que se hagan todos los tipos de gráficos a la vez, por lo que si deseamos todos los tipos de gráfica, tenemos que repetir la operación hasta obtener tanto la gráfica de barras, la de pastel y el histograma. Pero les reitero, una cosa a la vez. El programa no permite seleccionar todas las opciones al mismo tiempo. Para este caso en particular quiero que se vean gráficos de barras, por lo que seleccionaré la opción gráficos de barras. Y se me va a preguntar si quiero que se dé prioridad a las frecuencias o a los porcentajes. Las frecuencias se refieren al número neto de personas que contestaron a la opción de respuesta determinada. Los porcentajes se refieren a la distribución en un total respecto al número de frecuencias. Por ejemplo, si tenemos 60 individuos, quiero saber qué porcentaje representa el 10 individuos de esos 60, que sería un sexto, o sería aproximadamente el equivalente al número que les acaba de mencionar. Yo en este caso lo voy a dejar en frecuencias, pero esto ya a gustos u objetivo del trabajo a analizar. Se optará ya sea por frecuencias o por porcentajes. Vamos a dar clic ahora en continuar. Vamos a dar clic en aceptar. Y en forma automática el programa nos abrirá otra ventana donde se mostrarán las tablas de frecuencias, así como las tablas de gráficas que le indicamos que debe procesar. Y bien, podemos apreciar las tablas de frecuencias donde se nos muestra la información que le solicitamos al programa, por lo que en la primera tabla se nos muestra la moda, como podemos apreciar aquí, la moda, la media, la mediana de los datos que se analizaron, así como la desviación estándar, el rango que está por aquí y la suma. Al final se encuentra la gráfica propiamente dicha. Esta, como se podrán dar cuenta, no tiene muy buen aspecto, no tiene una muy buena apariencia, por lo que es preciso modificarla para hacerla más atractiva estéticamente hablando. Para ello vamos a dar un clic en la imagen de la gráfica y esta se remarcará con un perímetro de color negro. Una vez hecho esto, damos doble clic en la gráfica propiamente dicha, damos el doble clic. Y se verá una ventana que se denomina editor de gráficos, como lo podemos apreciar aquí. Esta opción nos permite cambiar el color de la gráfica, el fondo, así como el volumen de la misma. También se pueden añadir etiquetas en las gráficas respecto a la frecuencia que representan. Primero les vamos a cambiar el volumen y el color a las gráficas. Para ello vamos a dar doble clic sobre una de las barras hasta que les aparezca un contorno color amarillo ligero alrededor de las mismas, y acto seguido vamos a dar otro clic ahí y nos va a aparecer otra ventana que se denomina propiedades. Seleccionamos la opción que se llama relleno y borde y ahí nos aparecerá una serie de colores, como podemos ver. Damos clic en alguno de ellos para cambiar el color. Yo en mi caso elegiré el color verde. Una vez seleccionado el color, damos clic en aplicar y cambiará el color de las gráficas.
Para cambiar el volumen de las barras, nos vamos a dirigir a la parte superior de la ventana, donde estábamos, y elegiremos la opción denominada profundidad y ángulo, que es esta de aquí. Damos clic, y una vez que estemos ahí, lo que haremos es elegir la opción que se denomina 3D. Damos clic ahí, y ahí moveremos las flechas que se encuentran alrededor de un recuadro blanco que estoy señalando con el cursor. Este recuadro blanco contiene un simulador 3D para ver cómo quedaría la gráfica de barras respecto a su profundidad hasta obtener el estilo deseado. Vamos a ir moviendo hasta obtener un estilo que consideremos aceptable de acuerdo a nuestro gusto. Aquí, por ejemplo, quiero que se quede con esta no tan ancha, un poquito más delgado, así. Y una vez que ya hayamos tenido el grosor de 3D que queramos, damos clic en aplicar y ya cerramos la ventana de propiedades. Por último, ya para cambiar el fondo, damos doble clic en el fondo de las barras. Damos primero un clic para que se seleccione el fondo propiamente dicho, damos otro clic, hasta que nos aparezca otra ventana de propiedades, como esta ya apareció aquí. Ahí vamos a irnos a la selección que se llama relleno y borde, que ahí ya por default lo tenemos seleccionado, y vamos a seleccionar el color blanco, o bien el color de su preferencia. Yo voy a usar el blanco. Vamos a dar clic en aplicar y ya cambió el color del fondo. Ya por último, para poner la etiqueta del valor, aquí ya cerramos propiedades, el valor de la frecuencia sobre la gráfica de barras, vamos a seleccionar una opción que se denomina modo de etiqueta de datos, que se llama modo de etiqueta de datos, la cual me encuentro señalando aquí en este momento. Le vamos a dar clic ahí y vamos a ver que cambia la forma de nuestro cursor. Ahora es un cuadrado con una especie de cruz en el centro. Con el cursor en esta característica le damos clic en el centro de la barra y nos aparecerá el valor de la frecuencia. Aquí en este caso es el número 6, que 6 contestaron la opción nunca. Hacemos lo mismo con las otras dos barras y nos aparecerá el número. Una vez hecho esto, cerramos el editor de gráficos y se guardarán los cambios que hemos hecho a este. Cerramos. Se procesa y nos daremos cuenta de que ya se guardaron los cambios que le hicimos al gráfico. Para guardar nuestro trabajo en la computadora vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a guardar el archivo de resultados donde se muestran las tablas de frecuencias, la tabla de estadísticos como la media, la mediana y la moda que estamos viendo justo aquí. Y para ello vamos a dar clic al icono de disquete que estamos señalando aquí. Damos clic y nos va a desplegar una ventana que se llama guardar resultados como. Y en esta ventana lo que vamos a hacer es que en la parte superior izquierda hay una casilla con una señal que se llama buscar en. Vamos a dar clic en esa casilla y vamos a dar clic en escritorio. Esto es para denominar en qué carpeta de nuestra computadora queremos guardar el archivo. A ejemplo de este video tutorial le vamos a dar clic en escritorio, pero puede ser en cualquier otro lado. En este caso vamos a dar clic en nombre del archivo, vamos a poner un nombre del archivo, para este ejemplo, pruebas de tablas y gráficas en SPSS. Una vez terminado de poner el nombre, damos clic en guardar, que tenemos justo aquí, y con esto ya se va a guardar el archivo de nuestras tablas de frecuencias y nuestra gráfica. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a hacer lo mismo con la base de datos en vista de datos y vista de variables. Igual nos dirigimos hacia el icono del disquete, damos clic aquí en buscar en documentos, escritorio, y para este caso vamos a poner el nombre que es, en este caso déjenme ver qué nombre sería bueno. Prueba de base de datos, prueba
de base de datos en SPSS. Damos clic en el botón de guardar y tendremos dos archivos en el escritorio, como podemos apreciar justo aquí, o bien en la carpeta donde guardemos los documentos. En SPSS cabe aclarar que los documentos se guardan de forma pareada, es decir, se generan dos archivos, como podemos apreciar en este momento. En uno de ellos se puede ver una matriz con color rojo. Esa matriz con color, ese archivo viene la base de datos con las variables. Siempre que guardemos tablas bases de datos en SPSS, cuando veamos la matriz con el color rojo, quiere decir que ahí encontraremos la base de datos y las variables. En el otro archivo, donde se encuentra un icono con una matriz de color azul claro, encontraremos las tablas de frecuencias, así como las gráficas que le pedimos al programa que procesara. Para volver a entrar a la base de datos hay que dar clic al documento con el icono rojo. En este caso tenemos el programa abierto, así que no nos va a dejar abrirlo así, podemos abrirlo de esta forma. Pero igual nos va a volver a abrir el documento como lo habíamos dejado la última vez que lo estuvimos editando. Para consultar las tablas damos clic en el icono con la matriz con color azul y nos va a aparecer el otro documento en donde veremos, como les dije, las tablas de frecuencias estadísticas, así como la gráfica propiamente dicha. Y esto sería todo por el momento. Solo es cuestión ahora de que ustedes pongan en práctica todo lo expuesto en el presente video para que con ello comiencen a familiarizarse con las funciones del programa. Hemos llegado al final del presente videotutorial. Esperamos que haya sido de su agrado. Cabe aclarar que el presente video no forma parte de una serie de videotutoriales que se harán más adelante. Quizás sí se hagan más de estos videos, pero por el momento solo tendremos este video disponible. Como ya les había dicho en el inicio, si se desea profundizar a detalle en otras funciones más específicas del SPSS, por favor, no duden en consultar las ligas que les dejo en la descripción de este video, que los dirigirán a otros videotutoriales de interés, los cuales les ayudarán a conocer otras funciones que no fueron expuestas en este video por cuestiones de espacio y de tiempo. En pantalla pueden apreciar los datos generales del autor de este video, como lo es mi nombre, la asignatura para la cual fue realizado el presente trabajo, la profesora a cargo de la misma, así como el colegio al cual pertenezco. En caso de tener alguna duda, comentario o sugerencia que quieran hacerme de este video tutorial, pueden escribirme en la caja de comentarios o bien enviarme un mensaje al correo que ven en pantalla. Por mi parte sería todo y les deseo que tengan un excelente día. Hasta pronto.